yo quiero recordarle lo que Jesús dijo de sí mismo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Diga conmigo el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y diga conmigo, esa es una verdad absoluta. No es relativa, porque la verdad relativa puede ser que sea, a lo mejor es, depende de lo que tú creas, depende de tu fe. Pero la verdad absoluta es tener la certeza y la convicción de que Jesús es la verdad. Ahora, perdón. Si Jesús es la verdad, diga conmigo, sus palabras son verdad. ¿Cuántos pueden creer que la palabra de Jesús es verdad? Juan 49, perdón. Bueno, Juan 12:49 al 50. Dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha dicho. Entonces, la palabra de Jesús, o las palabras, el mensaje de Jesús es la verdad, porque Él no habló de su propia cuenta. Él habló lo que el Padre le dijo que hablara. ¿Están conmigo? Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y yo hablo lo que oigo acerca del Padre. Entonces, la palabra de Jesús es verdad porque Jesús hablaba las palabras del Padre. Juan 17:17, el Señor Jesús hace una oración por sus discípulos y le pide a Dios y le dice, santifícalos en tu verdad. Y luego Jesús afirma, tu palabra es la verdad. ¿Están conmigo? Entonces Jesús decía, la palabra que yo les digo es la verdad porque es lo que oigo acerca del Padre o lo que el Padre me dice. El Salmo 119, versículo 160, nos dice que la suma, diga conmigo la suma, la totalidad de la palabra de Dios es la verdad y eterno es todo juicio de justicia. Y Proverbios capítulo 30, versículo 5 nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Y la palabra original para limpia es verdadera. Toda palabra de Dios es verdadera. Entonces ya aprendimos la definición de verdad y aprendimos tres cosas acerca de esa verdad. Diga conmigo, Jesús es la verdad. Las palabras de Cristo son verdad. Y la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen, yo creo en esto? ¿Sí lo cree? Porque esa es la base de nuestra fe. Si nosotros no creemos en esto, nuestra fe no está fundada en algo sólido. Nuestra fe puede estar fundada en emociones, en sentimientos, pero no está fundada en roca. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, quiero hablarle enseguida, número 2, diga conmigo, la obra de la verdad. ¿Cuál es la obra de la verdad? ¿Por qué existe la verdad que es Jesús, su palabra, la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón? Bueno, número 1, diga conmigo, la verdad me liberta. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, permanece en mi palabra y mi palabra te hará conocer la verdad y la verdad te hará libre. Lo único que puede darnos libertad, amados, es permanecer en las palabras de Cristo, porque sus palabras son verdad. Diga conmigo, la verdad me liberta. Segundo, esa verdad, las palabras de Cristo, las palabras de Dios, según la Biblia dice, esa verdad nos santifica. La verdad de la palabra santifica. Pero también
la verdad de la palabra limpia y purifica. Lava la palabra. Tiene que lavar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Algunos de ustedes te han dicho, cuando llegaste ahí, ¿te lavaron el coco? Tenían razón. Porque la palabra de Dios lava el cochambre, la manera de pensar nuestra, y pone las palabras de Dios. ¿Están conmigo? Pero Dios no solamente nos lava el coco, nos lava el corazón y nos lava las manos sucias y los ojos sucios y los oídos sucios por su gracia y por su palabra. Amén. Entonces, la palabra limpia y purifica. Y miren lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Y no es una exhortación matrimonial, pero es pero le va a ayudar a algunos. Maridos, voltee a su esposo y dígale, te están hablando. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No se preocupen que no voy a hablar del matrimonio hoy, pero estoy hablando de lo que Cristo hizo. Dice que la amó a la iglesia, se entrega por ella, se sacrifica por ella con el fin de purificarla, de santificarla por medio de la verdad, por medio de la palabra. Juan 15:3, Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. Les limpié, les reseteé el disco duro. Les reseteé su manera de pensar, porque Jesús lo que hizo fue discipular, enseñar. Fue el maestro que les sacó la manera de pensar humana, filosófica, y les dio el mensaje de la verdad. Y entonces Jesús dice, ahora como ustedes recibieron el mensaje de la verdad, ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, esa es la obra que hace la palabra. Ya dijimos que la palabra de Dios nos hace libres, nos santifica, nos limpia, nos purifica, pero también lo que te hace crecer espiritualmente es la palabra. Por eso la importancia de meditar en la palabra, de leer la palabra, de escudriñar la palabra, porque el crecimiento espiritual viene por la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Diga conmigo, crezcamos. Nosotros crecemos cuando seguimos la verdad. Y la palabra es la verdad, amén. Y dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Pero no solamente la verdad de la palabra da crecimiento, la verdad de la palabra alumbra y es lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. En pocas palabras, la palabra del Señor nos da dirección, amén. Eso lo dice el Salmo 119, versículo 105. El salmista dijo, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz que guía nuestro camino aquí sobre la tierra son las verdades de Dios. Son los principios de Dios. Son las verdades, me atrevo a decirlo, diga conmigo, absolutas de Dios. Pero también la verdad de la palabra nos alimenta. La palabra es un alimento para nuestro espíritu. Y así como nosotros necesitamos el alimento físico, mínimo 3 veces al día. Algunos lo necesitan de 6 a 7 veces. Pero así como nosotros necesitamos el alimento físico, así también el espíritu necesita el alimento para él. Y cuando uno no alimenta su cuerpo, ¿qué sucede con el cuerpo? Se desnutre y se enferma. Y si se enferma y no se atiende, se muere. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Y la palabra de Dios, dijo Jesús, que es alimento para el espíritu. Juan capítulo 4, versículo 4, cuando el diablo trata de tentar a Jesús para que rompa su ayuno y para que diga que las piedras se conviertan en pan, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está nuestro alimento, ahí está nuestra fortaleza y ahí está nuestra vida. Esa es la obra de la palabra. Pero también la obra de la palabra es que la palabra de Dios o las verdades de Dios, las verdades de Cristo, son un arma contra el enemigo. Efesios 6 habla de las armas espirituales. Y la mayor parte de las armas de las que habla Efesios 6 son armas para defenderte. Te defiendes. La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio. Es toda esa armadura que el soldado necesitaba, y todo eso era para defenderse. Pero la palabra de Dios es para ofender. ¿Para ofender a quién? Al enemigo. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el alma. Y el arma de la palabra es una palabra para deshacer las obras del enemigo. Amén. Por eso dice Efesios 6:17. Léalo conmigo. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos creen que Jesús, su palabra, Dios y su palabra es verdad? Y es una verdad absoluta. Si tú no crees que es una verdad absoluta y que todo depende con el cristal con que se mire, tu fe no es firme. Ahora, ¿cuántos creen en la obra de la palabra? ¿Cuántos podemos decir la verdad me hace libre? ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Cuántos pueden decir la verdad me santifica? La verdad me limpia y me purifica. La verdad me hace crecer. La verdad me alumbra. La verdad me alimenta. La verdad me conduce a la vida eterna. En Juan 8:51 Jesús dijo: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Órale. ¿Cuántos queremos ser inmortales? Pues si tú guardas la palabra de Dios, no verás la muerte. Ahora, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, que es más importante que la física, porque el físico, pues es el carro en el que nos movemos, ¿verdad? Yo traigo un modelo 1965 de colección, ¿verdad? Pero esto se va a acabar, pero tu alma, tu espíritu vivirá. Y Jesús dice que el que guarda su palabra nunca verá la muerte. Y la verdad en la palabra es un arma contra el enemigo. Ahora, ¿cuántos lo creen? ¿Los de allá arriba lo creen? ¿Los de allá de donde están los niños lo creen? Creemos que lo creen porque no escuchamos nada de lo que dijeron. ¿Los que están aquí abajo lo creen? Si creemos nosotros estas verdades, no hay mejor cosa que aceptarlas. Ahora, escucha bien. No necesariamente por creerlo lo aceptas. No necesariamente quien tiene fe acepta. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Y eso es aplicable a nuestra vida. La gente puede creer y hasta puede temblar, pero de nada le sirve si esa verdad no le transforma o esa verdad no le cambia. Si creemos las verdades de Dios, entonces, amados, diga conmigo, aceptémoslas. ¿Sabes por qué luchas tanto en la vida cristiana? Porque no te decides a rendirte y aceptar las verdades de Dios. ¿Sabes por qué sigues luchando en tu matrimonio con la fiera que Dios te dio por esposa? Porque no aceptas que ella es un vaso frágil, aunque parece fiera. Y le crees más al pensamiento que es fiera a la palabra de Dios que dice que es un vaso frágil. Y algunos
Algunos dirán, es que usted no vive con ella, pastor. Pero la palabra de Dios es absoluta y dice que mi mujer es un vaso frágil. Y yo tengo que decidir si creo lo que yo mismo me digo, lo que oigo que otros dicen, lo que el diablo te susurra al oído o lo que Dios dice. La palabra de Dios dice, la mujer respete a su marido. ¿Por qué no respetas al gordo? Y muchos pensamientos te van a decir, no se lo merece, él no se sujeta a Cristo. Si yo soy fiera, él es más fiera que yo. Y entonces empieza nuestra mente a tener una lucha entre lo que Dios dice y lo que la gente dice, lo que el diablo dice y lo que tú dices. Y por eso la vida cristiana se te hace tan difícil. Ay, pastor, es que la vida cristiana es muy difícil porque todavía andas bronco. No estoy dándole propaganda a nadie. Porque no te rindes a la palabra. Entonces, si yo creo que Jesús es la palabra, que Dios es su palabra es verdad, que Dios es la palabra y que su palabra es verdad, pues entonces lo sensato, lo inteligente, pues es tomarla como una verdad y actuar en consecuencia. Ahora, aceptar la verdad implica tres cosas. Yo quiero que las aprenda el día de hoy. Número uno, aceptar la verdad. O sea, si no están esas tres cosas, usted medio acepta la verdad, casi acepta la verdad, acepta una parte de la verdad, pero no acepta toda la verdad. Para aceptar la verdad de Dios, la palabra de Dios, necesitan suceder tres cosas. Eso te va a demostrar si realmente tú la has aceptado. Porque una cosa es oírla, pero hay tres cosas que te identifican, que te van a demostrar si realmente tú estás aceptando las verdades absolutas de Dios. Número uno, diga conmigo, creer a la verdad. Otra vez, creer la verdad. Y creo que en ese aspecto, todos los que estamos aquí creemos la verdad. Porque por eso estamos aquí. ¿Sí me explico? La mayor parte de nosotros venimos los domingos, leemos la Biblia. La mayor parte de nosotros cantamos de las verdades de Dios. Y si yo pregunto, ¿crees a la verdad? Sin duda, el 98% de los que estamos aquí vamos a decir, yo creo a la verdad. Pero diga conmigo, no es suficiente. No es suficiente. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y creer a la verdad no implica solamente creer aquello que es fácil, implica aquello que nos cuesta. Creer aquello que nos cuesta. Creer aquello que es difícil. Creer a la verdad o a la palabra es creer a todo lo que enseña, sin cuestionamiento, simple y sencillamente. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo dice, pero mi caso es especial. Ah, no. La verdad es absoluta. Y hay un espíritu de engaño cuyo propósito es impedir que tú creas la verdad. Y ese espíritu de engaño opera en la vida de la gente que no conoce a Dios y a veces opera en algunos creyentes que no le han rendido toda su voluntad a Dios. Y ese espíritu de engaño lo identifica Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 11. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Entonces, creer a la verdad es el primer paso para aceptar la verdad. Pero hay un segundo paso, diga conmigo, recibir la verdad. Porque usted debe creer la verdad, pero no necesariamente recibir esa verdad. Hay gente que no quiere recibir la verdad. Hay una verdad para todas las familias que están aquí. Y la verdad es que Dios quiere que todas las familias que estamos aquí permanezcamos unidos hasta el final. No. Hay una verdad para todos los matrimonios que estamos aquí. Y la verdad es que todos los matrimonios que estamos aquí
podemos permanecer hasta la muerte unidos. Si su esposo no dijo un amén, dele un pellizco santo, por favor. Pero de pronto tú te crees tu propia verdad que te dice, tú no puedes vivir por siempre con ese hombre. Entonces tú crees a la verdad, pero no la recibes. Necesitamos recibir la verdad. Hay una verdad que dice la Biblia: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos creen esa verdad? Entonces, ¿por qué te andas comiendo las uñas? Todo nervioso porque no tienes trabajo. Crees a la verdad, pero no la has recibido. Hay una verdad que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen a la verdad? Entonces, ¿por qué andas cansado del camino? Hay una verdad que dice que hay un infierno. ¿Por qué hay gente que va a las iglesias y sigue pecando como si el infierno no existiera? Porque simplemente cree la verdad, pero no la recibe. ¿Están conmigo? Y podremos hablar de tantas promesas y de tantas cosas que Dios nos pide, que Dios nos enseña, que son verdades, pero pueden quedarse solamente en la etapa de creer la verdad y no llevarla a la etapa de recibir la verdad. O sea, si usted cree en alguien, usted recibe a ese alguien. Usted no puede decir que cree en alguien cuando usted rechaza a ese alguien. ¿Están conmigo? Por eso a veces nosotros no recibimos de la bendición que otros nos pueden dar, porque creemos que Dios le bendice, pero no aceptamos y no recibimos lo que esa persona nos da. ¿Están conmigo? Entonces, amado, diga conmigo, hay que recibir la verdad. Hechos 17, 10 al 12 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, diga conmigo, como los de la fe, gracias al Señor, que los que estaban en Tesalónica. No digo dónde, porque más digo los de la fe, ¿ok? Pues, ¿qué dice que hicieron? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Diga conmigo, recibieron la palabra. Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, ¿cuándo qué? Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Escucharon la palabra, creyeron la palabra y dijeron, esto es verdad, yo la recibo la palabra. La cual dice la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Juan 12:48. Mire, Jesús lo dice categóricamente: el que me rechaza no recibe mis palabras. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, yo no puedo decir que recibo a Jesús y que recibo su palabra si no estoy realmente, después de creer, aceptar esa palabra como una verdad absoluta. O sea, la verdad absoluta no se mueve por las circunstancias, no se mueve por la manera de pensar de cada quien. ¿Sabe que ahorita en este tiempo nosotros vivimos en el tiempo de mucho más información, de mucho más ideologías, de mucho más filosofías, de mucho más pensamientos? ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestra fe es golpeada porque escuchamos mucho el concepto de la verdad que la gente tiene y a veces nos olvidamos del concepto de la verdad que Dios tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Creemos a la verdad, pero no la recibimos, esa verdad. ¿Sí están conmigo? Entonces, cuando yo creo a la verdad, pero no recibo la verdad, no estoy aceptando la verdad. Hay que creerla y hay que también recibirla. Hoy como nunca hay un riesgo tremendo. Yo recuerdo en mis tiempos, y no estoy diciendo que
que no sea bueno esto, y es bueno. Y la gente debe decidir por sí misma, y la gente debe pensar y debe analizar. Dice que ellos recibieron la palabra, pero también se pusieron a investigarla, porque es algo que todo cristiano debe hacer. Recibe la palabra y se pone a investigarla, no porque dude, sino simplemente dice, yo quiero comprobar la palabra, y usted tiene ese derecho. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero el problema es que ahora, cuando usted quiere analizar si esa palabra es verdad, y usted se mete al internet, ve cientos de opiniones acerca de esa verdad y cuál es la buena. Y muchas veces no recibimos esa palabra. Yo recuerdo que en mis tiempos el pastor decía rojo y todos decíamos es rojo, es rojo, es rojo. Tú lo veías verde, pero era rojo. Yo no estoy diciendo que caigamos en eso, porque no es correcto. Usted es gente pensante, usted es gente que puede meditar la palabra, usted puede analizar. De hecho, la palabra nos indica que juzguemos lo que oímos. No en un juicio en el mal sentido de la palabra, sino discernamos lo bueno y lo malo y lo llevemos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, ¿qué opinas tú de esto que estoy oyendo? ¿Están conmigo? Usted tiene ese derecho. Pero había menos riesgos que hoy, porque hoy escuchas, tú ponen, no lo pongas, pero es un ejemplo. Pon en internet si se debe dar ofrenda o no se debe dar ofrenda, y el próximo domingo no va a haber ofrenda. Porque vas a encontrar diversas opiniones, ¿sí?, acerca de eso. Pero yo no estoy diciendo que agarres lo que la gente dice, e incluso ni lo que yo digo, si no está basado en la palabra. Porque lo que respalda lo que yo digo es la palabra. Y aceptar la palabra implica creer a la palabra y recibir la palabra. ¿Están conmigo? Pero hay un tercer ingrediente que caracteriza o nos distingue si realmente nosotros hemos aceptado la palabra. Es que cuando la crees, la recibes, ahora la vives. Y hay gente que cree la palabra, ha recibido la palabra, pero no ha aceptado la palabra porque simple y sencillamente no está viviendo conforme a esa palabra. Diga conmigo, vienen a otra reunión. Sí, crean la palabra. No, la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Recibe la palabra, dice, yo la tomo, va a ser la brújula que va a guiar mi caminar hacia la bendición de Dios, la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi camino. Pero cuando viene el momento de poner por obra esa palabra, no vive la palabra. Y aceptar la palabra implica esas tres cosas. La creo, la recibo y la vivo. Y escúcheme bien, ninguna persona que realmente acepte la palabra podrá vivir igual después de haberlo hecho. Y Jesús dijo, por sus frutos les van a conocer. Entonces, usted puede decir, amén, aleluya, lo creo, lo recibo. Pero cuando se sale de aquí, usted no lo vive, no ha aceptado la palabra. Enmudeció el palenque, hermano. Porque nos cuesta. Y ahí es donde la vida cristiana muchas veces se torna difícil. No porque sea difícil, porque Jesús dijo que su yugo es fácil y es ligera su carga. ¿No es cierto? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Y por qué andamos? Ay, qué difícil es la vida cristiana. Ya ven, Señor Jesús, ya ven, líbrame de todo esto. Porque lo crees, lo recibes, pero no lo estás viviendo. Jesús dijo que su yugo es fácil. Pero ¿por qué hay tanta gente que está en un conflicto y en una carga mental impresionante? Porque no quiere aceptar la palabra en su totalidad. La cree, la recibe, pero no la quiere vivir. Aleluya. Amado, yo soy un convencido que cuando una persona acepta la palabra en el sentido amplio de aceptar la palabra, su vida es transformada. El próximo, creo que es 1 de marzo, tenemos una boda muy especial. ¿Y por qué? Y yo estoy muy emocionado de estar en esa boda. Porque
Porque resulta que una mujer se divorcia de su esposo hace 12 años. 12 años. El hombre agarró monte. La esposa llega a Jesús con sus hijas, se convierte a Jesús, se guarda, se queda sola y espera. De repente el bronco se amansó, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. ¿Y qué sucedió? Pues que ahora hace unos días viene el bronco, que ya es mansito. Me dice, pastor, quiero, porque empezó a venir, conoció a Jesús, sus hijas conocen a Jesús, empiezan a convivir y dicen, vamos a casarnos de nuevo. Después de 12 años, cuando una persona realmente acepta la palabra en todo lo que implica, creerla, recibirla y vivirla, puede hacer lo imposible. Se casan ahora el 1 de marzo. Dígase usted, qué valiente para casarte con la misma. Pero diga conmigo, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios produce vida, transforma la vida de la gente. Por eso, una persona que dice que ama a Jesús, que aceptó a Jesús, pero sigue viviendo perdidamente, es puro rollo emocional. Es pura religiosidad, es puro sentirse bien de su conciencia. La palabra de Dios transforma. Porque al ser transformado nuestro entendimiento con la palabra, automáticamente nuestra manera de actuar tiene que ser transformada. Y usted se dará cuenta si acepta la palabra, si cree, si recibe y la vive. Ahora eso es un examen que usted se tiene que hacer solita o solito, un autoexamen. Amén. Juan 15:7 nos dice que vivir la verdad implica que las palabras de Cristo permanezcan en vosotros, en nosotros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y será hecho. Mateo 7:24 nos dice que vivir la verdad implica que no solo creemos y recibimos la palabra, sino que también la ponemos por obra. Amén. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Santiago 1:22 nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque cuando eso sucede te engañas a ti mismo. Amado, muchos problemas en la vida cristiana es porque no creemos a la palabra. Decidamos aceptarla en su totalidad. Decidamos aceptar las verdades de Dios, independientemente de lo que tú pienses, de lo que la gente que te rodea piense, de tus experiencias negativas en la fe. Pero decide aceptar la palabra de Dios y darle tiempo a que esa palabra fructifique. Pruébalo y tu vida va a cambiar. Tu matrimonio va a cambiar. Lo perdido se va a restaurar. Lo caído se va a levantar. Amén. Porque hay poder en el Señor. Amén. La Biblia dice que hay unos que fueron, la palabra que fue sembrada en pedregales son los que reciben la palabra, pero no la viven y no tienen raíz. Y cuando viene la prueba, ¿qué sucede? Se secan y se apartan. Pero hay bendición en aceptar la palabra. Acuérdense que la palabra o la verdad hace una obra. Lo comentamos hace un rato y no quiero volver a repetirlo. Pero aceptar la verdad nos librará de hacer malas decisiones en la vida. Aunque parezca que es una mala decisión poner la mejilla, ante Dios es una buena decisión. Aunque parezca que es de un tonto llevar la carga una milla más, para Dios es la mejor decisión que puedes tomar. Aunque parezca que dejar el pecado y los placeres de este mundo parezca no disfrutar la vida, en Dios realmente vas a disfrutar la vida. Por eso el Señor le dice a los jóvenes, como yo y como ustedes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acepta su palabra porque van a venir los malos días. Y si tú decides prevenir
prepararte y fortalecerte antes que vengan los malos días. Cuando los malos días lleguen, no te hará nada, porque estás fundado sobre la palabra. Amén. Amado, la verdad nos lleva a la vida abundante. La verdad nos conduce a la vida eterna. No siempre nos va a gustar la verdad, como a veces no nos gusta el tratamiento, la medicina o el proceso, pero al final el fruto será para bendición. ¿Están conmigo? Si tú, es un ejemplo, perdone que sea tan reiterativo en esto, pero es una de las cosas que más podríamos, bueno, en muchas cosas podemos ser tentados. Si Dios te dice que dejes una relación ilícita porque no va de acuerdo a la verdad, a lo mejor, ay, pues es que ya me había emocionado, ay, pues es que, ay, pues era mi última oportunidad, el último vagón del tren, ahora qué voy a hacer. Te va a doler la verdad, pero si tú haces la verdad, Dios va a premiarte. Si tú aceptas la verdad completa, Dios no te va a defraudar. Si tú vives y respondes a la verdad como Dios quiere que tú lo hagas, vas a vivir una vida victoriosa. Y eso no lo dice la Biblia, pero lo dice San Pablo 3:29. Mejor solo que mal acompañado. No rompas principios de la verdad de Dios para poner los tuyos. Qué error tan grande, qué autoengaño tan grande. No justifiques tus pecados contradiciendo las verdades de Dios, porque solamente tú te estás haciendo daño. Tu propio enemigo eres tú. El diablo no necesita ni mover un dedo contra ti cuando tú mismo te engañas. Solo te destruyes. El diablo se ocupa de otros más tercos o tiene cosas más importantes que hacer, porque él sabe que si tú te engañas a ti mismo, solo te autodestruyes. Y hay personas que por no aceptar la verdad se están engañando a sí mismos. Si Dios dice que ames, ¿qué hay que hacer? Ama. Si Dios dice que perdones, ¿qué hay que hacer? Pero es que, pastor, es que usted no sabe las heridas tan grandes. Esa herida nunca va a cerrar mientras te la estés lamiendo. Necesitas perdonar, porque el antídoto que quita la podredumbre y la infección del resentimiento y del rencor, la penicilina que corta esa infección, se llama perdón. Dios te hizo, ya sabe cómo funcionas. Pero mi verdad me dice, no puedo, no quiero. Que Dios me aguante tantito, dame tiempo, Señor, dame tiempo. ¿Para qué te quieres que Dios te dé tiempo si te estás pudriendo? Aleluya. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no es cierto? Te estás carcomiendo por dentro, dame tiempo, dame mi espacio, Señor, aguántame tantito. Y dice, yo tengo toda la eternidad para esperarte, pero tú tienes pocos días para disfrutar esa familia, o ese esposo o esa esposa con la cual tú estás resentido, o ese hijo o ese padre que pronto se puede ir. Yo tengo toda la vida para esperar, pero tú no tienes toda la vida. ¿Y cómo quieres vivir la vida? ¿Amargado, resentido, o una vida libre de rencor, de paz con Dios y con los demás? Pero ¿cómo ponemos excusas? ¿Sabes por qué? Porque no aceptamos la verdad. La creemos, la recibimos, quizá, pero a veces no decidimos vivir en ella. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad te hará libre. Hay algunas implicaciones de aceptar la verdad y solamente se las menciono. Aceptar la verdad, la palabra, implica creerla, recibirla y vivirla en su totalidad. Diga conmigo, en su totalidad, no solo en una parte, porque sabe que a veces aceptamos la verdad en el sentido de creerla, recibirla y vivirla en lo que nos es fácil, en lo que nos parece que es correcto. Y a veces somos buenos para aceptar, o no a veces, todo lo que es bueno y nos beneficia, pero lo que aparentemente nos cuesta y nos duele, no lo aceptamos. Amado, recibir la verdad implica recibirla en su totalidad. Lo que nos facilita hacer y lo que nos es difícil de hacer. Aceptar la palabra o la verdad implica doblar mis sentimientos, someter mi carne y hacer a un lado mi propia manera de pensar para hacer lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice es la verdad. Amén. Por eso la Escritura
Dios la usa para redarguirnos. Y duele cuando nos redarguye el Señor, para exhortarnos. Toda escritura es inspirada por Dios, dice Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Y útil para enseñar, pero también es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿qué pasa si no aceptamos la verdad? En el sentido amplio del cual le he hablado hoy. Bueno, amado, escuche bien. Si no aceptamos la verdad, vamos a terminar resistiéndola. Y la palabra resistir, ahí en 2 Timoteo 3:8, quiero que lo leamos. Y de la manera que Janes y Jambres, si tiene gemelitos les puede poner así. Son bíblicos. A ver, Janes y Jambres, vengan a comer. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mire cómo Dios llama a quien resiste la verdad: faltos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe. Amados, resistir a la verdad es oponerse a la verdad. Y hay creyentes que creen a la verdad, que han recibido la verdad, pero se oponen a la verdad. Nos oponemos a la verdad cuando decidimos hacer lo que nosotros creemos. Y sabe una cosa, quien resiste la verdad resiste a Dios, porque Dios es la verdad. Amén. Las consecuencias de no aceptar la verdad es que vamos a caer en la mentira, porque algo va a regular tu vida y tu comportamiento, o una verdad o una mentira. Y si no aceptas la verdad, tendrás que regirte por la mentira. Romanos 1:24-25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy, lamentablemente, y lo digo con el respeto que merece la gente y los legisladores, están cambiando la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios dice: no matarás. Pero hoy nuestras leyes están permitiendo que se mate a los niños en el vientre. Porque cuando no aceptas la verdad, terminarás en una mentira. Y sabe una cosa, las leyes pueden cambiar, porque el ser humano las va a cambiar oponiéndose a la verdad, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya. Si no aceptamos la verdad de Dios, aceptaremos la mentira, nuestras propias mentiras, la mentira de la opinión pública que no conoce a Dios, las mentiras de Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero hay algo más, amado, escúchelo bien. Si usted y yo no aceptamos la verdad, si usted cada vez que escucha la palabra en este lugar, ya sea por un servidor o por alguien que invitamos a compartir, o por su líder de célula, o por su líder de ministerio, o la palabra que usted lee y no la acepta, terminará cerrando el oído, apartando el oído de la palabra. Yo he sabido de personas, y lo digo con respeto, y nunca vamos a decir nombres porque eso Dios nos libre de hacerlo, pero dejaron de venir aquí porque ya no quisieron escuchar la verdad de que estaban mal. Y para no sentirse mal, prefieren ir a otro lado donde no les conocen, o conocen solo la parte de su historia y no la contraparte, y por no oír la verdad se alejaron de ella. Y cuando te alejas de la verdad, no hay esperanza. Si resistimos y nos oponemos a la verdad, terminaremos en la mentira. Terminaremos apartando el oído de la verdad. Porque lamentablemente hay personas que buscan a otros para que les digan lo que quieren oír. Si tú vienes y me cuentas tu versión, voy a llorar contigo y te voy a decir: ay, eres una víctima, pobre de ti, ay, lloremos juntos.
Pero si escucho la otra verdad, posiblemente cambie de opinión. Y a veces preferimos cerrar el oído a la verdadera verdad, creyendo una verdad falsa que nosotros mismos nos hemos hecho. ¿Están conmigo? Líbrenos Dios de apartar el oído de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No, no apartes el oído de la verdad. No huyas a la verdad. Enfréntate a la verdad. Acepta la verdad. Estoy mal. De acuerdo a Dios estoy mal. No es que el pastor me condene, no es que la gente me condene, no es que la gente me señale. Simple y sencillamente yo estoy mal y lo acepto y lo corrijo de acuerdo a como Dios lo ha instruido en la palabra. Porque si no lo hago, el único autoengañado soy yo mismo. Lo peor del caso es que si no aceptamos la verdad, terminaremos fuera de ella. Y terminar fuera de la verdad implica terminar fuera de Cristo. Porque Cristo es la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te recomiendo hoy a la luz de esta palabra? Acepta la verdad. Ama la verdad. Y como el salmista en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación ella. No luches contra la verdad, no te opongas a ella. Deleítate y disfruta la verdad. Salmo 119:162 decía el salmista, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Por último, promueve la verdad. Promuévela. Sé un promotor de la verdad. Sé un promotor de Jesús y sus palabras. Sé un promotor de lo que Dios quiere para el ser humano. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 4:1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué está diciendo? Promueve la verdad, predica la verdad, amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál debe ser nuestra decisión y oración a la luz de lo que hemos oído? Y quiero que leamos dos salmos. El Salmo 119, no se crean, dos versículos de los salmos, y lo hagamos la oración esta mañana. ¿Por qué no oramos de esta manera? Salmo 25:5, quiero que lo lea conmigo, pero no lo lea, pídaselo a Dios. ¿Está bien? No le digo que cierre los ojos porque si no, no lo va a leer. Pero ¿por qué no le decimos a Dios? ¿Ya están listos para hablar con Dios? ¿Cree que Dios le escucha? Dígale, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esa debe ser nuestra oración. A ver, de nuevo. 1, 2, 3. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Será esta tu oración de aquí en adelante? Amén. Denle el aplauso al Señor. Segunda oración está en el Salmo 86:11. Hágala conmigo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Otra vez de corazón sincero. Dígale. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Para cuántos esta oración es muy sincera y de todo corazón? Si tú estás haciendo eso, es que estás aceptando la verdad. La crees, la recibes y actúas conforme a ella. Amén.